cómo empiezo a grabar esto. Ahí está grabando. Y les voy a... Ahora sí pueden apagar sus videos si gustan, porque ya no les voy a ver. Ay, déjenme abro. Como les dije, las presentaciones están en el Canvas. Esperemos un ratito que se abra la presentación. Otra pregunta que tenía antes de empezar eso, ¿cuántos de ustedes son ingenieros? Pueden poner un visto a la derecha si hay algún ingeniero. Esperen, me borro todo esto. Pueden poner un visto, los que sean ingenieros, y una X, los que no son ingenieros. A ver cómo les va con los balances. Hay algunos y otros que no. Cerrar. Los otros, ¿qué estudios tienen? Tal vez biólogos o biotecnólogos. Pueden escribir en el chat, por favor. Los que tienen ahí unas X, Javier, Josué, Leandro, Mireya, biólogo, nutrición, bioquímico. Bueno, entonces deben haberse divertido un montón con el escalado. Químico, farmacéutico, licenciado en química y biología. Bueno, entonces, aquí sí, me imagino que eso de los fenómenos estuvo súper divertido. Ahora, como les digo, no vamos a hablar mucho ya de cálculos en sí, porque la ventaja es que este programa nos hace todos los cálculos de las emisiones clasificadas por cada impacto que queremos estudiar, ¿cierto? Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, 100 kilogramos de madera, ¿cuál es el impacto de eso en el uso de recursos? O si yo utilizo, yo qué sé, 100 kilovatios hora de energía que viene de la combustión de hidrocarburos, ¿cuántas emisiones significa eso, tanto en CO2 como en otros indicadores? Entonces, esa es la ventaja de este programa, que ya no tenemos que hacer unos balances tan detallados, pero claro, sí tenemos que entender, por ejemplo, si yo tengo una barra de chocolate, ¿cuál es la materia prima que yo debo emplear para fabricar 1 kilo, por ejemplo, de ese chocolate? Entonces ahí sí tenemos que ponernos a hacer unos cálculos bien bonitos, ¿cierto? Pero más allá de eso, no. Ahora sí ya tengo mi presentación y voy a compartir la pantalla. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la necesidad de alcanzar la sostenibilidad en las cadenas, ¿cierto? Como nosotros sabemos, que una industria en sí no está aislada, sino para que pueda elaborarse un producto o brindarse un servicio, necesitamos una serie de acciones ligadas una con otra para que ese producto pueda llegar al consumidor final, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una cadena para la elaboración de ropa. Entonces, nosotros usualmente, sobre todo los ingenieros, tendemos a centrarnos solo en el proceso de transformación de la materia prima en el producto terminado, ¿cierto? Sería en la elaboración de telas. Pero para que esa prenda de vestir pueda llegar al consumidor, necesita pasar por una serie de etapas, desde el diseño, ¿cierto? La producción de las materias primas, luego tendríamos la confección de la tela, pero también esa tela necesita
armarse y transformarse en una prenda de vestir, necesita haber transporte, la comercialización, hasta que finalmente llega al cliente. Entonces, la producción, esta etapa de procesamiento es solo un eslabón dentro de la cadena. Y ahora también se considera como otra etapa más de esta etapa de disposición final del producto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con ese producto una vez que termina su vida útil? Entonces, para que un proceso sea eficiente, nosotros debemos fijarnos en cómo está funcionando toda la cadena. ¿Sí? ¿Qué es una cadena? Entonces, esto es el conjunto de actividades interrelacionadas y organizadas como una secuencia, no puedo deshacer, ahí está, como una secuencia de etapas. Bueno, ahí están algunas definiciones diferentes, ¿cierto? La primera era según la FAO, la segunda es el análisis que identifica todas las actividades que se llevan a cabo para que el producto llegue hasta el consumidor final. O este otro señor dice que es un sistema formado por componentes que serían cada una de las etapas y por las relaciones que se dan entre cada uno de los actores que están trabajando en estas etapas, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros analizamos la cadena para la producción de quesos, entonces para poder elaborar un queso, nosotros necesitamos primero tener una etapa de producción de la materia prima, que serían la etapa de ganadería en el campo, ¿cierto? Donde están las vacas. Luego tendríamos una aquí, bueno, aquí me faltan algunas etapas, yo he puesto solo estas. Aquí tendríamos otra etapa más, que sería el acopio de esa materia prima, que es la leche, ¿cierto? Y se le lleva hacia un sitio en donde se puede pasteurizar, yo que sé, esa leche, o se puede acopiar simplemente esa leche. Aquí pongamos, esta sería la parte del acopio, ¿cierto? Donde recolectamos toda la leche que se está produciendo en esta otra etapa de acá, y luego tendríamos otra etapa aquí de procesamiento, ¿cierto? Además de eso, nos faltaría aquí al inicio una etapa de provisión de insumos, ¿cierto? Los alimentos para el ganado, tenemos las medicinas, etcétera. Y luego, una vez que está elaborado el queso, tenemos otra etapa más, que sería la etapa del consumo de ese queso, ¿cierto? Cuando ya se está usando ese producto. Y ahora, como les digo, hay otra etapa más, que es qué pasa cuando se termina de usar ese queso. ¿Hay alguna emisión o algún vertido que queda? Por ejemplo, el plástico, ¿cierto? Yo consumo el queso y me queda el plástico que debe ser desechado. ¿Hay alguien que me parece que llegó o salió? No. Bueno. Entonces, una cadena o un análisis de la cadena es la secuencia de agentes y mercados interrelacionados que transforman estos insumos en servicios o productos que los consumidores desean adquirir, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una imagen de una cadena en general que después le vamos a conocer como ciclo, en donde tenemos, esto es una representación genérica, en donde en la primera etapa tenemos la provisión de materia prima, la producción a nivel primario. Aquí la primera no sería la producción de la materia prima, sino la provisión de insumos, este input supply. Luego tendríamos la producción de la materia prima, primer procesamiento, segundo procesamiento, distribución. Aquí nos faltaría el consumidor, nos faltaría la disposición
después del uso. Sí, y cada una de estas etapas se llaman nodos o eslabones. Entonces, si hablamos de una cadena de alimentos, les puse aquí, porque creo que es lo más cercano a esto de biodescubrimientos, ¿cierto? En la parte de... Ahí está. Tenemos la etapa de producción primaria, en donde se dan todas las labores de producción primaria, la siembra, la cosecha, la poscosecha de esa materia prima biológica, que es la que nos va a servir nosotros para elaborar un bioproducto, ¿cierto? Pero antes de esa etapa tenemos otra etapa que es la provisión de insumos, que es la provisión de semillas, fertilizantes u otros servicios serían en este caso como información o servicios financieros. Ahora tomemos en cuenta que cada una de estas cosas también va a tener su propia cadena, ¿cierto? Entonces, para la elaboración de semillas, nosotros podríamos hacer acá otra cadena, otro ciclo, ¿cierto? En donde tendríamos cuáles son las diferentes etapas por las que tiene que pasar esa semilla para poder ser utilizada aquí la etapa de consumo. En la etapa de consumo se uniría a esta cadena de estos alimentos de los que estamos hablando. Entonces, esa es otra característica del análisis de cadenas, que las cadenas son déndricas. Es decir, que no existe una cadena principal, que es el producto que estamos analizando, que después le llaman sistema primario en este análisis de ciclo de vida del producto, pero que existen otras cadenas secundarias que están alimentando a esta cadena principal, ¿cierto? Como por ejemplo aquí tendríamos una cadena de semillas. Al final de esta cadena de semillas tenemos nuestra semilla que pasa a ser insumo dentro de nuestra cadena principal. Digamos que lo que estamos fabricando aquí, yo que sé, es cerveza, ¿cierto? Entonces, para la cerveza yo tengo algunas materias primas, unas de esas sería la cebada, ¿cierto? Entonces, aquí en la producción primaria tendría cebada, pero para producir esta cebada tendríamos que tener las semillas de la cebada, y estas semillas de la cebada a la vez vienen de otra cadena. Y bueno, luego tenemos la etapa de la transformación, ¿cierto? Bueno, en la producción primaria, si estamos hablando de cerveza, tendríamos un montón de materias primas. Tendríamos la cebada, tendríamos el lúpulo, tendríamos, si hay algún adjunto, tendríamos la levadura, ¿sí? Y luego viene la etapa ya de transformación de esas materias primas. Y acá también tendríamos más insumos que van entrando a esta etapa de transformación, como por ejemplo las botellas, las etiquetas, muchas cosas, ¿cierto? A continuación, para que ese producto pueda llegar al consumidor, necesitamos del transporte. Ese transporte aquí yo le he graficado solo como una etapa, pero en cada uno de estos eslabones, ¿cierto? Aquí también tendría transporte para que los insumos pasen a la producción primaria, aquí transporte, y así sucesivamente. Entonces, en el transporte vamos a tener también emisiones hacia el ambiente. Luego tenemos la etapa de comercialización, ¿cierto? Que incluyen todos los mayoristas y los minoristas que se encargan de vender esa cerveza. Si estamos hablando de cerveza, tendríamos las tiendas, tendríamos los supermercados. Y luego, como les digo, es bien importante incluir esta etapa
Me parece que sí le había puesto un cuadrado, pero no estoy seguro. Esta etapa de consumo, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que está pasando mientras el cliente consume ese producto o utiliza ese producto? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la cerveza, ¿hay alguna emisión en la etapa de consumo? ¿Cierto? Yo ya compro mi cerveza, pero tal vez necesito tenerle refrigerada si quiero mantenerle frío. Entonces, cuando le tengo refrigerada, estoy consumiendo energía y eso también va a causar una emisión al ambiente. O cuando estoy hablando ya productos que no son alimenticios, por ejemplo, les dije que vamos a hablar un poco sobre un análisis que presentan para ver análisis del ciclo de una cafetera, ¿cierto? Entonces, para la elaboración de la cafetera tenemos todas estas etapas, ¿cierto? Tenemos la producción de las materias primas, el ensamblaje de la cafetera, el transporte, la venta, y luego tenemos un gran impacto en el uso de esa cafetera, ¿cierto? Porque imagínense, la cafetera pasa conectada durante toda su vida útil para elaborar el café. Y la última parte de esta cadena sería ya la disposición de los desechos, ¿cierto? Si volvemos a hablar de la cerveza, ya se ha usado ese producto, ¿cierto? Se ha consumido ese producto. ¿Y qué pasa con los desechos que tengo? Es decir, con la botella y con el tillo y con la etiqueta. ¿Cuál es el fin de esa vida? ¿Se botan al vertedero municipal? ¿Se recicla? ¿Qué porcentaje se recicla? Etcétera. Sí, entonces para hacer un análisis de ciclo de vida, primero tenemos que ver cuáles son todas estas etapas de la cadena por las que tiene que pasar el producto. En este caso sería hasta llegar a la disposición final de los desechos. Sí le he puesto el cuadradito al lado de consumo, porque nosotros, bueno, hay dos tipos de análisis. Vamos a ver, uno que le dicen from cradle to gate, que es desde que nace el producto hasta que es comercializado. Y el otro que es from cradle to end, me parece que le dicen, o from cradle to tomb. Bueno, de la cuna a la tumba, en cambio. Entonces, ese análisis es desde que se elabora la materia prima hasta que llega a la muerte o a la disposición de los desechos. Y vamos a ver que en el análisis de ciclo de vida o en el CIMAPRO se puede hacer esta primera opción, que es hasta la comercialización, o se puede incluir también esta etapa de consumo y esta etapa de disposición de desechos. Otra parte importante de este análisis de cadena es que ahora debemos considerar que las cadenas ya no son locales, las cadenas son globales, ¿cierto? Entonces, una etapa puede estar en un país y las otras etapas pueden estar al otro lado del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la producción de alimentos, las bananas se elaboran en Ecuador, ¿cierto? Esta parte de producción primaria y transformación y tal vez una parte de transporte, transformación en el sentido de post cosecha, se dan en Ecuador, pero la comercialización, el consumo y la disposición de desechos se dan en otra parte del mundo. Sí, o si hablamos de la ropa, es una industria súper fragmentada, donde la producción primaria, digamos que se da en la India, la transformación se da en Vietnam, la comercialización se da en Estados Unidos y el consumo se da en Ecuador. Sí, entonces pasa por diferentes partes del mundo que tienen diferentes legislaciones ambientales. Entonces eso quiere decir que tal vez unos en un país tratan de mandar las etapas de producción a otros lugares donde no haya tantas restricciones ambientales, pero igual el impacto de ese producto es súper alto. Sí. Bueno, entonces,
Eso con respecto un poco a las cadenas de valor, a qué es una cadena y cómo está estructurada, ¿cierto? Tiene diferentes etapas, lo que nos interesa ver es todas estas actividades desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final. Y cuando hablemos un poco de este análisis de impactos ambientales, vamos a ver por qué es importante hacerlo a lo largo de toda la cadena y no solo para un proceso. Entonces ahora hablemos un poco de qué es lo que ha venido pasando en estas etapas productivas. Entonces antes, como en los 70s, en los 80s, por ahí, el objetivo de la empresa era maximizar las utilidades, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenía una industria, lo que me importaba era tener la máxima ganancia posible. Entonces, aquí hay este estudio, por ejemplo, de 1968 que hicieron, en donde vieron que había una relación súper estrecha entre las ganancias que tiene una empresa y el sueldo que reciben los directores de esa empresa. Entonces, claro, si mi sueldo depende solo de las ganancias que yo tengo, lo que voy de las ganancias que tienen estas empresas son, bueno, no vamos a entrar en multinacionales y lo que sea. Pero entonces, mi objetivo para poder ganar más va a ser que las utilidades de esa empresa sean las máximas, es decir, había un enfoque únicamente en la parte económica. ¿Sí? Y como consecuencia de eso, terminamos con imágenes como esta, ¿cierto? Ahí esta era una foto que me encontré en El Universo, ha sido del 2018. Por suerte, no es una foto de aquí del Ecuador, ¿cierto? Ahí está, es una foto en India, me parece que era. Y podemos ver cuáles son las consecuencias de esa forma de pensar que había antes, ¿no? De que lo único que me interesa es maximizar la ganancia o la parte económica. Entonces terminamos con paisajes como este, en donde los desechos o el impacto que tienen es la producción de esos bienes o servicios, bueno, aquí sería de bienes, ¿cierto? Van a ser enormes en el ambiente. Aquí veo que he puesto un link para un video que tal vez pueden verle cuando hagamos una pequeña pausa, como les dije, alrededor de las 3:30 o 3:40, para ver cómo estamos hoy en día. Sí, me parece que está relacionado con el estado del ambiente después de estas políticas de maximizar la ganancia. Entonces, después, como por los años 80, empezaron a darse cuenta, me parece que el primer informe que se encargó sobre estos impactos ambientales fue hecho alrededor de los 80, no me acuerdo el nombre. Entonces fue un primer intento a nivel mundial de tratar de entender qué es lo que estábamos haciéndole al mundo. ¿Sí? Y después de eso empezaron a reunirse los países y hablar de esto en lo que se conocían como las cumbres de Río. Y se sabía que había un impacto en el ambiente y empezaron a tratar de desarrollar estrategias para controlar este impacto. ¿Cierto? Así pasamos por las cumbres de Río, luego llegamos, se fijaron los objetivos del milenio, ¿se acuerdan que tenían que cumplirse para el 2015, me parece que eran los objetivos establecidos por las Naciones Unidas de hacia dónde debería ir el mundo, qué es lo que se debería debería priorizar. Me parece que eran 10 objetivos del milenio que no se cumplieron. Pero después de eso, otra vez se reunieron y sacaron estos metas sostenibles de desarrollo, ¿sí? O los Sustainable Development Goals. ¿Qué es lo que hacen estos? Son 17 metas en los que deberían trabajar todos los gobiernos para alcanzar la sostenibilidad.
Sí, no sé si han escuchado de estas metas del milenio y ya pueden poner un visto los que han escuchado alguna vez de estas metas del milenio. Perdón, las metas sostenibles de desarrollo. Y por ahí hay algunas personas que ya han escuchado. Hay algunos chicos, los otros chicos, déjenme ver si me están poniendo estos vistos. Bueno, no todos tenemos los vistos habilitados. Yo solo tengo las manitos, por ejemplo. Y cuando estoy en Sí, pantalla completa no puedo ponerle. no puede ponerle. Ajá. Sí, eso estaba tratando de ver dónde están sus cuadritos, pero no les veo, solo puedo ver los participantes. Bueno, pero veo que hay algunas personas que ya han escuchado de estas metas sostenibles de desarrollo. Entonces les agrupan en 17, ¿sí? Y como les digo, se reunieron los países en las Naciones Unidas, fijaron estas 17 metas que son guías para los gobiernos en los que deberían trabajar, ¿cierto? Tenemos eliminar la pobreza, eliminar el hambre, la tercera está relacionada con la salud y el bienestar. Y bueno, en los que les he puesto con cuadritos, la 2, la 8, la 9 y la 12, bueno, aquí hay la 11 también, están relacionadas con producción sostenible. Sí, el Sustainable Cities está relacionado con cómo se deberían organizar las ciudades de forma sostenible. Pero estas 4 están relacionadas con producción y consumo sostenible. Ahí les he puesto, ¿cierto? El objetivo 2 es eliminar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, bla, 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 que está cubierto, y promover la agricultura sostenible. La meta número 8 es proveer como crecimiento inclusivo y sostenible. La 9, promover la industrialización sostenible. Y la 12, asegurar la producción y el consumo sostenible de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, por eso ahora nos interesa saber qué es de este concepto de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante alcanzar esta sostenibilidad en los diferentes, sobre todo en los patrones de producción y consumo? Entonces, ¿por qué son importantes en las cadenas agroindustriales? Primero, porque todos somos consumidores, ¿cierto? Nuestro bienestar va a depender de qué es lo que estamos consumiendo o qué es lo que estamos comiendo. Es decir, todos formamos parte de esta cadena. ¿Se acuerdan que les hablaba de la cadena de valor? Todos formamos parte de la cadena de valor cuando estamos analizando los alimentos, ¿sí? Entonces, somos actores de esa cadena. Luego, la agricultura o la producción de productos biológicos representan gran parte de la economía. Sí, es muy importante, no solo por la creación de valor, por el aporte al Producto Interno Bruto neto de cada nación, sino también porque es una fuente bien súper alta de empleo, sí, sobre todo en el área rural. Y entonces, como vimos, la primera meta es eliminar la pobreza y un alto porcentaje de esa pobreza está en el área rural. Entonces, en estas cadenas de producción de productos biotecnológicos, la materia prima se genera en esa área rural. También está relacionada con el entorno natural, ¿cierto? Entonces, si no es sostenible la producción de esa materia prima o de ese producto, estamos afectando al medio ambiente y todos tenemos que interactuar con ese medio ambiente. Y también son importantes porque nos permiten, es importante minimizar las pérdidas y desperdicios a lo largo de estas cadenas agroindustriales.
porque los recursos son limitados, básicamente, ¿cierto? No podemos seguir usando, porque algún rato se va a acabar. Entonces, por eso se busca alcanzar la sostenibilidad en estas cadenas de agroindustriales. Ahora, ¿qué es sostenibilidad? Aquí vi que había unos cuantos biólogos, o por lo menos uno. Sostenibilidad es un concepto que se originó en ecología. No sé cómo dejar de compartir esto para ver. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Quién se acuerda? Veamos. Aquí tenía Leandro Bajaña. Usted es nuestro biólogo. Sí, bueno. ¿Cómo le va? No sé si se podría definir, o sea, ciencia cierta como la calidad sostenible para mantener especialmente una característica de algún recurso que esté en el presente para las futuras generaciones. ¿Sí? Exactamente, cierto, es que consumir a un ritmo que permita a las generaciones futuras disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando. Cierto, y es un concepto que se estudia en ecología usualmente. Entonces, en la economía tomaron prestado estos términos de sostenibilidad y resiliencia para ver cómo serían unos negocios sostenibles. Es decir, tratar de garantizar que las generaciones futuras también puedan disfrutar de los mismos beneficios que estamos disfrutando, o de los mismos recursos que estamos disfrutando nosotros, o que los negocios también perduren en el tiempo, ¿cierto? Que en el futuro puedan seguir existiendo tal y como están existiendo ahora. Eso sería la sostenibilidad, es decir, aplicar principios del desarrollo sostenible a las cadenas, ¿sí? Y no sé si igual alguien ha escuchado el término de resiliencia. Aquí tenemos una licenciada en Química y Biología, Mireya Rojas. Tal vez ha escuchado el término de resiliencia. La capacidad de la... Perdón, ¿me podrías? Sí, ahorita sí les Está escucho. raro mi sonido. Sí, sí he escuchado el término sobre resiliencia. Es como para un organismo se adapta frente a alguna circunstancia y entonces trata de sobrellevar o bueno, se adapta o lleva mejor las cosas. Eso entiendo. Ajá, exactamente, cierto. Igual viene de la ecología. Quiere decir, es que un sistema es capaz de sobrellevar shocks externos y como consecuencia sobrevive a esos shocks externos, pero en verdad es progresar frente a estos shocks negativos externos. ¿Sí? Entonces, esos conceptos también son aplicados a cadenas de valor sostenibles. Déjenme ver en dónde estábamos, me parece que aquí. ¿Cierto? Entonces, lo que buscamos es, igual en estas cadenas de producción, que sean sostenibles y que sean resilientes. Sostenible es que el desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Me parece que aquí he quitado un video que tenía, pero bueno, es simplemente que las generaciones futuras también puedan disfrutar de lo mismo que nosotros estamos disfrutando. Ahora, hay 3 pilares necesarios para que cualquier sistema sea sostenible, ¿cierto? Entonces, el primero, bueno, y no tienen un orden específico, sino que uno de esos pilares es la economía, otro de esos pilares es la sociedad o
los humanos que están involucrados en esa cadena, y otro de esos pilares es el medio ambiente. Y los tres tienen igual importancia, ¿cierto? Deberíamos preocuparnos de la parte económica, es decir, de que haya prosperidad, de que el mercado sea estable. También deberíamos preocuparnos de los aspectos sociales dentro de esa cadena, es decir, que todos los actores que están involucrados dentro de esa cadena tengan una buena vida, ¿cierto? Y que las relaciones, en verdad lo que dicen es que las comunidades sean fuertes. Es decir, que las relaciones entre los diferentes actores sea la adecuada. Y la que nos interesa para esta clase, ¿cierto?, es de los aspectos ambientales. Es decir, que los ecosistemas en donde se están desarrollando esta cadena también sean fuertes. Ahora, no se debería priorizar ninguno de estos. Es decir, si nos preocupamos solo por la parte económica, como era antes, vimos lo que puede pasar, ¿no es cierto?, en esa foto de la India, que es lo que se repite en muchas partes. ¿Cierto? Se descuida la parte ambiental y se descuida la parte social, y eventualmente esa cadena no va a sobrevivir en el tiempo. ¿Por qué? Porque van a haber demasiados conflictos entre los diferentes actores que hay en esa cadena, ¿cierto? Es decir, eventualmente habrán conflictos sociales, habrán peleas dentro de los diferentes actores de la cadena, y como consecuencia puede destruirse esa cadena. Sí, es decir, se termina el negocio. Y en la parte ambiental, ¿qué es lo que pasa si no se cuida la parte ambiental? También el negocio puede llegar a terminarse, ¿cierto? Si hay mucha contaminación del ambiente, simplemente el sistema ya no va a ser viable. Es lo que pasó, por ejemplo, como les había contado en esto de Chile, vinieron algunas empresas noruegas a producir salmón en unos lagos al sur de Chile. Y entonces, económicamente era un negocio súper bueno, pero descuidaron la parte ambiental. Y entonces, como consecuencia, a la final el lago murió. Sí, después de algunos años de explotación, este lago en donde estaban creciendo salmones tenía me imagino que era contaminación orgánica, que se quedó el agua sin oxígeno, ¿cierto? Se volvió apóxico. Y al final ya no pudieron seguir cultivando los salmones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No tomaron en cuenta cuáles eran los impactos que estaban causando sobre este ecosistema, no cuidaron eso, y como consecuencia se dañó toda la cadena de producción de salmón, esa cadena de producción de salmón. Con respecto al aspecto social también, si no se toma en cuenta las relaciones que hay entre los diferentes actores, puede llegar un punto en que hay tanto conflicto que se rompe la cadena, ¿cierto? Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en este estudio que yo hice sobre el brócoli, en donde estaban involucrados pequeños productores. Sí, Ecuador todavía sigue exportando brócoli, pero ese brócoli ahora viene ya solo de grandes plantaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó hace algunos años? Las relaciones no eran buenas entre los exportadores o los procesadores y los productores en el campo, y, por ejemplo, no les pagaban a tiempo, no les rechazaban mucho producto. Entonces, con el tiempo, los productores preferían dejar de sembrar brócoli por sembrar otras cosas, o si sembraban brócoli, preferían vender al mercado local y ya no para exportar. Entonces, con el tiempo se fueron dañando las relaciones hasta que al final ya nadie quería sembrar brócoli para exportar. Sí.
en esta cadena en especial en la que estudié. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en una cadena que estudiamos en Costa Rica. Entonces, las relaciones eran tan tensas entre los productores de piña, era en ese caso, y los exportadores, que llegó un momento en el que los proveedores de esa planta preferían vender la piña a otro comprador que venía de otro lado y no al que estaba en su propia región. Y entonces a ese a ese exportador de esa región le tocaba ir a buscar piña a cientos de kilómetros de la planta donde empacaba. Entonces, eventualmente los costos se hicieron tan altos que quebró, ¿cierto? Se rompió la cadena. Entonces, por eso es importante siempre tomar en cuenta las tres partes, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Claro, por el otro lado, si nos ponemos a pensar solo en la parte ambiental, ¿cierto? No, aquí tienen que no se puede hacer nada para no alterar el ambiente. Entonces, esta parte económica está descuidada y con el tiempo va a haber tanta presión en las personas que están viviendo en ese espacio que van a terminar destruyendo más el ambiente porque necesitan ingresos para sobrevivir. Entonces, se debe buscar un equilibrio entre los tres, ¿cierto? Y por último tenemos un paso más allá de la parte de sostenibilidad, es esta de la resiliencia, ¿cierto? Es decir, resistir a cambios negativos externos o a shocks externos y salir de estos shocks externos mejor de lo que se estaba antes, ¿cierto? Por eso es rehacerse para prosperar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos un suelo súper seco y súper compacto y vemos cómo la plantita ahí ha evolucionado para poder germinar y sobrevivir. Sí, entonces es lo mismo, lo que se busca es que estas cadenas sean resilientes. ¿Qué quiere decir resilientes? Ahí está. Entonces los sistemas en la parte económica, en la parte social y en la parte ambiental deberían ser saludables, ¿cierto? En la parte económica quiere decir crear valor económico y que este valor económico sea estable en el tiempo. Es decir, buscar las condiciones para evitar ser sensible a riesgos económicos externos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, ese es un tema completamente diferente, ¿cierto? Pero se podría diferenciar un producto, se podría buscar ser el único proveedor en el mercado y un montón de estrategias que no nos interesan ahora. En la parte social, ¿cierto? Crear comunidades fuertes, es decir, que las relaciones entre todos los actores de la cadena sean las adecuadas, ¿cierto? Que no haya estos conflictos de que yo me adueño de todo el valor que estamos creando en la cadena a costa del otro actor, ¿cierto? Por ejemplo, esta persona no tiene ningún poder de negociación y yo me adueño de todo el valor que estamos creando y no le pago, ¿sí? Eventualmente eso va a crear conflictos que hagan que se rompan estas relaciones. Entonces, crear comunidades fuertes y ahora también pensar en los consumidores, ¿cierto? No solo como habíamos visto, la cadena no es solo la cadena de producción, sino que el consumidor es una parte importante de la cadena de valor. Entonces, tratar de tener buenas relaciones también con el consumidor, ¿cierto? Venderles productos adecuados, venderles productos que no les hagan daño, etcétera. Igual, otro tema completamente aparte del que se podría hablar un montón. Y el que nos interesa, ¿cierto? Es también que la parte ambiental sea saludable, ¿cierto? Es decir, que en este proceso de producción
se minimicen los impactos que tenemos en el ambiente para que estos ecosistemas sean saludables, porque si terminamos con ecosistemas como los que vimos en la segunda diapositiva, igual esa cadena no va a ser sostenible en el tiempo, los ecosistemas van a perder su capacidad de regeneración, ¿sí? Entonces, para que alcanzar resiliencia necesitamos tomar muy en cuenta estos 3 pasos: económico, social y ambiental. Ahora, ¿a qué nos referimos un poquito más profundamente? Aquí ha estado otra diapositiva explicando un poco más lo que vimos en la anterior, ¿cierto? ¿Qué es esto de eficiencia económica o sistemas económicos fuertes? Que haya, por ejemplo, innovación, ¿cierto? Para siempre tener una demanda por ese producto. Tener ingresos adecuados, ¿cierto? Ser productivo, ser eficiente, tener mercados específicos, etcétera. Luego, en la segunda parte, sería que haya equidad en la cadena, ¿cierto? Que no tengamos unos actores que abusan de otros actores, ¿cierto? ¿Cómo se puede medir cuál es el nivel de pobreza, cómo están las relaciones entre la comunidad, cómo está el bienestar de los actores, cuál es la calidad del empleo? Y relacionado a la parte ambiental, evitar o minimizar la contaminación, los desperdicios. ¿Qué pasa con el uso de los recursos que estamos haciendo? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Cuáles son los impactos de la extracción de esos recursos? ¿Cómo estamos afectando a la biodiversidad? Etcétera. Sí, entonces, un análisis de sostenibilidad debería tomar en cuenta estas 3 partes: la parte económica, la parte social y la parte ambiental. El análisis de ciclo de vida de producto se centra en esta parte ambiental, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos de lo que estamos haciendo en el ambiente? Pero ustedes van a ver en CIMAPRO, no sé si se pueda visualizar, que en los flujos nos permite ingresar flujos ambientales, y para eso es para lo que hay un montón de datos, ¿cierto? Si yo utilizo esta madera, ¿cuáles son las emisiones? Si yo utilizo este proceso, ¿cuáles son las emisiones? Tanto al aire, al agua y a la tierra, y cómo se alteran los recursos. Sí, pero existe otras celdas en donde se podría cuantificar estos flujos económicos y estos flujos sociales. Sí, no sé si alguien haya hecho estos análisis. Hasta ahora los análisis de ciclo de vida he visto hechos en CIMAPRO, y la norma ISO también solo estandariza este análisis ambiental. Pero como les digo, para hacer un análisis de sostenibilidad se debería hacer un análisis de las 3 cosas. Ya, entonces, antes de empezar las prácticas que se pueden implementar, ¿cierto? Y cómo se pueden medir estas cosas, porque ahí ya vamos a entrar un poco a hablar del análisis del ciclo de vida. Hagamos una pequeña pausa para que este video no sea tan largo. Déjenme ver cuánto vamos. 1:18. Bueno, ¿les queda alguna pregunta hasta esto que hemos visto aquí de sostenibilidad? ¿Dónde están? Dejo de compartir esto. Sí. Entonces, en general, cierto es que para que algo sea sostenible necesitamos los 3 pilares: la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son
algunas ideas para controlar estas tres partes, y creo que más es la parte ambiental y cómo podemos medir, ¿cierto? Porque necesitamos tener un indicador para saber qué tan bien o qué tan mal están los sistemas productivos en estas tres fases. Les pido ahorita, bueno, les voy a copiar este link de este video que está aquí para que lo revisen mientras hacemos una pequeña pausa. Ya les copio en el chat. No me acuerdo la verdad. Ya, ahí les envié el link del video de YouTube. Y si les parece, nos podemos ver en 20 minutos. Y ahí continuamos con la parte ya del análisis del ciclo, porque está muy malo mi internet.